días, compañeros, compañeras. Quiero darles cordial bienvenida a esta actividad que amablemente nos ayuda el compañero Álvaro Ramos. Ha sido organizada para que tengamos otra información respecto a la situación que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social y también ver desde otras perspectivas y posibilidades de soluciones y de cosas que se han planteado para resolver los principales problemas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. Este esfuerzo es una iniciativa de un grupo social que se ha formado con compañeros de la Caja, que se llama Unidos por la Caja, y que representa la compañera Natalia Solís Roja. Ella es, no la conocen, médico especialista en infectología en el Hospital San Juan de Dios, es una compañera de la Caja, y ellos se han organizado en una importante iniciativa social que se llama Unidos por la Caja. Y también es organizado por la Unión Sindical Caja, que representa a más de 12 organizaciones organizaciones sindicales que interactúan en el seno de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que desde que inició este gobierno ya también vimos todos los riesgos que implicaba contra la Caja y contra la Seguridad Social las políticas que iban a llevar adelante. Entonces, pues ahí nos articulamos en un esfuerzo que se llama así, Unión Sindical Caja, y que es el que ha convocado algunos movimientos también de presión. Entonces, la metodología de la actividad va a ser que don Álvaro nos va a presentar, lo que él trae para darnos, compartirnos de información, y al final vamos a hacer las preguntas, el intercambio, el aporte que quieran dar, ¿verdad? Este espacio es libre, estamos entre compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social y creemos que esto es un marco, digamos, un espacio de confianza en el que podemos generar este intercambio. Entonces, bueno, hoy aquí hay compañeros de este frente que se llama Unión Sindical Caja, ¿verdad? Hay varios compañeros de las organizaciones que representan este colectivo, y pues también aprovechamos para darle, ¿verdad?, las gracias a don Álvaro Ramos, que incluso nos comentaba que tuvo que acomodar su agenda en un compromiso familiar, y pues tuvo esa gentileza, esa amabilidad de darle prioridad a este intercambio y venir a compartir con nosotros algunas ideas en esta mañana. Entonces, de verdad, de parte de Unidos por la Caja, de Unión Sindical Caja y de don Álvaro Ramos, todos cordialmente bienvenidos, y sin más le vamos a dar la palabra a don Álvaro Ramos para que nos haga la exposición en este momento. Muchísimas gracias a todos por venir, y a Unidos por la Caja por la invitación. Siempre es muy grato volver acá, ver tantas caras amigas, otros que aún no los conozco, y de hecho para mí el reto grande, para mí el reto grande siempre es, bueno, ¿cómo hago para brindar información que tal vez algunos de ustedes no han visto, sin aburrir a los que tal vez ya la han visto varias veces, ¿verdad? Porque yo estaba haciendo algunas ediciones a esta versión y confieso que me sorprendía lo poco que ha ido cambiando, digamos, en más o menos un año que la he ido exponiendo. Y a menudo pienso mucho en unas palabras de un economista llamado John Maynard Keynes, que una vez le cuestionaron que había cambiado de opinión sobre algo, y el señor decía: hey, es que cuando los hechos cambian, yo cambio mi criterio. ¿Qué hace usted? ¿Verdad? Y entonces reflexionaba sobre eso, que bueno, es que en este caso los hechos no han cambiado, ¿verdad? Y de hecho cuando me invitaron, me decían: ¿puede hablar de la crisis de la Caja? Y yo: ¿cuál crisis? ¿Puedo hablar de los retos? ¿Verdad? Y ese cambio de crisis a retos tiene una razón de ser. Primero, yo siempre trato de hacer la salvedad de la caja o las cajas, ¿verdad? Porque la caja, y obviamente estoy seguro que ustedes podrían pensar en muchas más maneras de dividirla, la caja en realidad es 3 grandes estructuras. La mayoría de la gente con cierta naturalidad distingue entre pensiones y salud, pero a mí me gusta hacer una distinción adicional de que usted tiene
pensiones como un seguro financiero, salud SEM como un seguro financiero, como una estructura financiera. Y de hecho así fue como nació la caja, porque se llama caja, porque es una estructura financiera, como las cajas financieras muy comunes en Europa. Pero a través del tiempo y en muchos países no es así. En muchos países el seguro social no provee servicios de salud, simplemente los contrata. Es un seguro como cualquier otro, va y los contrata. Un poco ustedes lo pueden visualizar como el INSS, que el INSS tenía solo el seguro y después construyó el Hospital del Trauma. Ese proceso histórico la Caja también lo vivió en cierta medida, pero eso implica que tenemos que visualizar que existe toda una estructura, que es la mayor parte de la Caja hoy en día, que es la provisión de servicios de salud. Y de hecho es bien importante entender esto para entender de dónde viene la deuda estatal. ¿Por qué? Porque aquella parte de la Caja que podemos denominar provisión de servicios de salud, en realidad tiene dos grandes clientes. El primer grupo de clientes es los asegurados por el SEM. El segundo gran grupo de clientes es todas aquellas personas no aseguradas, que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, existe una disposición legal o normativa que implica que el Estado debe pagar por ellos. El caso más evidente es los niños, los menores de edad. Por Código de Niñez y Adolescencia está establecido que el acceso a la salud en la niñez es universal, pero no todos los niños están asegurados por sus padres. Entonces, ¿quién paga por todos los niños que no están asegurados? El Estado. Y esto es crítico entenderlo porque cuando la gente habla de la deuda, a veces debe parecer como que es que la Caja manejó mal la plata y entonces el Estado le tiene que dar la plata. No, no es así la lógica. La lógica es todos los niños en otros países que no están asegurados típicamente van a un hospital del Ministerio de Salud. Así es como se concibe. Usted va a muchos países, sobre todo en Sudamérica, tiene un hospital del Seguro de Salud y un hospital del Ministerio de Salud. Un esquema terriblemente ineficiente y que ya ustedes se imaginarán que tiende a conducir a que el hospital del Seguro Social siempre está bastante bien y el hospital del Ministerio de Salud es un completo desastre, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes ya pueden ir como vislumbrando por qué la solución costarricense fue mucho más equitativa y más eficiente. En vez de tener dos sistemas hospitalarios, solo tenemos uno, el de la Caja. Pero el compromiso era que entonces el Estado le iba a pagar a la Caja por estar proveyendo ese montón de servicios que son responsabilidad del Estado, no del SEM, sino del Estado. Y ahí iba a pagar el Estado. Pero no lo está haciendo. Y eso genera toda una serie de riesgos graves por todos lados, pero ya vamos a hablar de eso. Luego, para mí, y este es un tema que uno tiene que pensar, bueno, a mí me gusta decir, la Caja es una institución de primer mundo. Yo sé que eso debe sonar raro de entrada, pero es que lo es. Lo es en su sentido de su capacidad técnica, lo es en el sentido de su gobernanza. Que sea de primer mundo no significa que es perfecta, pero es que en el primer mundo tampoco es perfecto. Vayan a esos países, a Estados Unidos, a Alemania, a donde ustedes piensen que es el primer mundo, no son países perfectos, pero existe una gran capacidad de resolver los problemas, si se le permite. Y eso es lo que yo he estado como desde antes de venir acá, desde antes de yo ser presidente ejecutivo, yo venía pensando qué es lo que causa que funcione. Y mi conclusión había sido, se debe a su modelo de gobernanza colegiado, en el cual participan, digamos, los tres grandes sectores, el Estado, los empleadores y los empleados. Y al tener ese modelo sectorial, le da, pero con efectos vinculantes. Si me perdonan el francés, no se habla paja en esa junta directiva. Esa junta directiva sesiona de 10 a 14 horas por semana. Aquí a algunos les conta lo que estoy diciendo.
Y durante esas 14 horas los sectores deliberan, estudian, comentan, ajustan y van llegando a decisiones que tienen efecto vinculante legal que los afectan a todos ustedes que trabajan acá en la caja, ¿verdad? Y que afectan al país entero, porque algunas de esas decisiones tienen que ver con cómo obtener recursos. Entonces hay una dinámica de la caja que en mi criterio ha sido la que le ha permitido llegar a ese estatus de primer mundo. Entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué resalto tanto ese concepto? Fundamentalmente por lo siguiente, a mí me gusta dar un ejemplo que ojalá ilustre como por qué conceptualizo que la caja es en realidad nuestra estructura de primer mundo que está apañando todo el resto de, digamos, falencias sistémicas que tenemos como país. Y es esto, la lista de espera de ortopedia. Entonces, cuando yo vi la lista de espera de ortopedia, qué sé yo, de reemplazos de cadera, de artroscopías, lo que a ustedes se les ocurra, me pregunté por qué está tan larga esta lista, por qué nos cuesta asignar médicos ortopédicos a solucionar esta lista. Y me dijeron, no, don Álvaro, que lo que está pasando es que los muchachos de ortopedia tienen que atender a todos los muchachos de moto que se matan a las 10 de la noche y llegan desarmados a emergencia y hay que volverlos a armar. Digo, qué interesante, ¿verdad? Porque entonces su abuelita no tiene el reemplazo de cadera porque un muchacho andaba en moto a las 11 de la noche saliendo del trabajo, lluvioso, se resbaló y se quebró las piernas. Y el ortopedista tuvo que pasar toda la noche atendiéndolo en vez de poder atender a su abuela. Entonces digamos que ese es como el principio del diagnóstico. Pero entonces vámonos más para atrás. ¿Por qué ese muchacho andaba en moto? Bueno, yo he vivido en países desarrollados y es mucho menos común ver a la gente en moto que aquí. Usan más transporte público. Y entonces hay que irse con un paso para atrás porque aquí no tenemos tan buen transporte público que básicamente obligamos a los muchachos a andar en moto. Y entonces la siguiente pregunta es ¿por qué el transporte público no es bueno? Y entonces resulta que hay un problema de planificación territorial. No, porque claro, alguien dice, es que el problema es de planificación del transporte público. No, tenemos un problema de planificación territorial primero, que obviamente es agravado. Entonces vean qué interesante, tener deficiencias severas en la planificación territorial, deficiencias severas en el manejo del transporte público para compensar esta planificación territorial y después tener una serie de incentivos erróneos que tienden a empujar a los muchachos a que prefieran andar en moto y entonces estos muchachos se accidentan y terminan teniendo una lista larga de afectados en ortopedia, ¿verdad? Y esto yo lo internalicé mucho porque estaba leyendo por qué en Singapur los resultados de salud son muy buenos. Y la respuesta es casi que en una línea es porque en Singapur todo el mundo o camina o usa transporte público. Nadie anda ni en moto, ni en carro, ni nada. Entonces no existen accidentes de tránsito, la gente es muy saludable porque camina mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Ya donde uno empieza a ver, bueno, es que la caja está teniendo que apañar un montón de malas decisiones que hay en el resto de la sociedad y entonces en realidad aunque la caja tenga una gran capacidad de solucionar problemas, no puede solucionar todos los problemas que se están arrastrando de un entorno social, digamos que no tiene ese nivel de capacidad técnica de la solución de los problemas o de proveer calidad de vida. Entonces la caja es de primer mundo, pero está quebrada. ¿Verdad? Y yo llevo 1 año y medio diciendo, no está quebrada. Y hace 6 días, bueno, hoy es 29, hace 6 días trascendió que la caja le comunicó a la Contraloría que había tenido un enorme superávit. Y no solo en el SEM, sino también en el IVM, lo cual me pareció muy interesante porque pensé que había más problemas en el IVM, por lo menos de liquidez de corto plazo, pero digamos que ese es un punto más fino. Y el superávit reportado andaba por ahí de 900 y resto billones de colones. Y entonces uno se queda bastante disgustado, ¿verdad?, de lo que esto implica. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no estamos haciendo las inversiones si tenemos todo este dinero? No sé, yo tampoco sé, no tengo la menor idea.
No tengo respuesta. Yo siempre dije que la Caja sí tenía la capacidad de hacer el hospital de Cartago, de hacer el hospital del Limón, de hacer los EBAI que nos hacen falta. Qué sé yo, podemos debatir si son 300 o 400 o 500, no importa. Creo que habría un consenso casi universal que mínimo nos faltan entre 300 y 350 EBAI. Yo apostaría que está más cerca de 400, pero no importa, ya esa es una discusión en el margen. Pero definitivamente mañana deberíamos estar haciendo esos 300, 400 EBAI que nos faltan. ¿Por qué no los estamos haciendo? Hay dinero. Y lo trágico de esto es que por lo menos, no sé si les pasó a ustedes, tal vez ustedes no reciben este tipo de reacción, la reacción casi universal que vi en redes sociales es, ¿y por qué no resuelven la lista de espera? La Caja no sirve para nada. ¿Qué problema? Siempre la Caja. Pero no, pero un momento, es que la Caja, y aquí le robo la palabra a la señora Juliana Martínez, que siempre lo dice así, la Caja no es una señora, pero la Caja son personas. ¿Y quiénes están liderando la Caja y tomando decisiones están causando esto? Entonces, claro, podemos tener muchas hipótesis de por qué están haciendo esto. La más simple para mí, dentro de muchas que podrían haber, es una obsesión con sanear las finanzas públicas, que no es ilógico haber querido sanearlas un poco, pero ahora vayan lo enfermizo. ¿Y por qué las finanzas públicas van a tener que ver con estos recursos? Muy simple. Cada vez que la Caja tiene un superávit, esta billonada que ustedes ven aquí, resulta que se va a un fondo de reserva, ¿verdad? Y ese fondo de reserva no lo tenés en las cuentas corrientes del banco, lo tenés invertido en algo. ¿Y en qué lo invertís? Bonos del Tesoro costarricense. ¿Y eso qué significa? Que las necesidades de fondeo del ministro de Hacienda disminuyen muchísimo. Tal vez para ustedes que están en el día al día de la Caja no es obvio porque esto es tan importante, pero por ejemplo, hace poco hubo una discusión de eurobonos, hace un año y algo, que si eran 3.000 o eran 5.000. Y fue un pleito mayúsculo, básicamente por 2.000 millones de dólares en eurobonos. Los invito a calcular cuánto es esto en dólares. Es básicamente 2.000 millones de dólares. Entonces, imagínense el nivel de pulso político que hubo alrededor de 2.000 millones de dólares en eurobonos. Ahora imagínense la felicidad del Ministerio de Hacienda de tener acceso a 2.000 millones de dólares de básicamente dinero cautivo sin usar. Entonces ahí es donde ustedes van viendo que gracias. Ahí ustedes van, me va a quedar como por acá, así los mareo menos. Así ustedes van viendo que esto es poder para el Ministerio de Hacienda. Esta capacidad de no gastar este dinero. Pueden haber muchas otras posibilidades de por qué no lo gastan, pero en mi criterio esta es la más probable, digamos, la más visible, viendo como el hilo conductor de las decisiones gubernamentales. Entonces, si no es cierto que la Caja está quebrada, si a la Caja básicamente le está sobrando el dinero y es suficiente para resolver los problemas inmediatos, ¿cuáles son los retos reales? El principal, en mi criterio, es otro, pero este sí es uno real. Los costos para no decirlo muy largo, fundamentalmente la idea de que los servicios de educación y los servicios de salud a nivel mundial, ya por un tema intrínseco, son muy diferentes a, por ejemplo, la producción de televisores. A nivel mundial, la producción de televisores y temas electrónicos se ha mantenido con un crecimiento muy lento de costos. En cambio, a nivel mundial, los servicios médicos y los servicios educativos se han disparado en costos. ¿Por qué? Y la razón es bastante simple, es un tema de seres humanos. Educación y servicios médicos son fundamentalmente servicios muy orientados a los seres humanos, a diferencia, por ejemplo, de la producción de televisores. Entonces, son servicios que cuesta mucho mecanizar o automatizar.
pueden tener elementos importantes de tecnología que ayuden a la provisión del servicio, pero fundamentalmente son de seres humanos. Y la manera más fácil de entenderlo es, imaginen un doctor que hoy a usted lo ve en 20 minutos. De repente, sin mejorar la productividad con mucha tecnología, muchas cosas, puedes bajar eso a 15 minutos. Y ya el doctor va nervioso, ¿verdad? Ya tiene menos tiempo como de interpretar qué es lo que tiene el paciente enfrente. Pero digamos que todavía se puede. Ahora, ¿podría hacerlo en 5 minutos? Y la respuesta es muy simple. No, en 5 minutos ya no se puede. Un doctor no puede ver a un paciente y evaluarlo en 5 minutos. Entonces ustedes ven que hay una curva en que sí, tal vez si el doctor dura 3 horas, está durando mucho. Si ya dura 15 minutos, ya está tallado, pero todavía puede. Si empieza a bajar de ahí, ya no se puede. Se pierde completamente lo que uno está pretendiendo dar, que es un servicio, ¿verdad? Y eso implica que estructuralmente, conforme los salarios, como se espera, de un doctor, de una enfermera, compiten con el salario del ingeniero, el muchacho que es ingeniero y está automatizando cómo hacer televisores, de repente cada vez puede pedir un salario más y más alto, porque cada vez puede producir más televisores, pero ese salario de él compite con el salario del médico, pero el médico no puede automatizar, tiene que seguir durando 15 minutos por paciente. Entonces hay un tema ahí de costos unitarios del servicio que es básicamente imposible de bajar a partir de cierto punto. Y sin embargo, en países donde este tema iba completamente fuera de control, como los Estados Unidos, y esto salió en el New York Times, por eso me pareció muy simpático, hasta el año 2011 aproximadamente, los Estados Unidos iba fuera de control en el gasto médico. ¿Y qué hicieron? Hicieron básicamente una reforma que le dio mucha mayor presencia al gobierno en el sector médico estadounidense. La reforma se llama Obamacare. Y a partir de ese momento se aplanó el gasto. Entonces ese es un fenómeno muy interesante de cómo, si vos lo dejas, las particularidades de los servicios médicos hacen que no lo puedes dejar enteramente en manos privadas, se te descontrola. Cuando entra una participación gubernamental razonable, de repente se nivela. Aquí tampoco es que se están empobreciendo. El sector médico y de servicios médicos en Estados Unidos sigue yéndole súper bien. Simplemente no están cobrando $22,000, están cobrando $12,000, digamos, por paciente en promedio. ¿Cuál es para mí el reto fundamental para la caja? La construcción de credibilidad. Y ustedes me van a decir, ¿credibilidad? Sí. Yo estaba trabajando para la OIT antes de volver a Costa Rica y uno se asusta de ver los retos que enfrentan en otros países. Digamos, algunos de los que yo asesoraba eran países como, no sé, Malawi, ¿verdad? Y vos leías y de la provisión, la disponibilidad de servicios de protección social en Malawi era, no sé, al 3% de la población, 4% de la población. Digamos, y construir capacidad de proveer servicios. O sea, aunque yo llegue a Malawi y diga, quiero salud universal en Malawi, imposible, por lo menos no por décadas. ¿Cómo vas a formar a todos los médicos, enfermeros? ¿Cómo vas a construir toda esa capacidad técnica que hoy sencillamente no existe en un país así? En Costa Rica sí tenemos la capacidad técnica. Entonces el problema no es de capacidad técnica en Costa Rica, el problema es de credibilidad. Y vean que incluso le dediqué una diapositiva entera a la palabra, como para que se la lleven muy metida en la cabeza, porque esa credibilidad va por todos lados. Si la gente cree en la caja, cotiza para la caja. Y entonces la caja tendrá los recursos que necesita para después devolver el servicio que necesita de contraparte. Si la gente cree en la caja, ese muchacho de 18 años que hoy está decidiendo entre si se hace médico o si se hace ingeniero de computación, tal vez diga, podría ser un médico de la caja y pum, se inclina por la medicina. Pero si a ese muchacho le dicen la caja está quebrada, le va a decir que caray, ¿para qué voy a hacerme médico y trabajar para la caja que está quebrada? Mejor me hago ingeniero. O sea, las decisiones de vida, cuando tienen un alcance tan largo, cuando cada vez que cotizo para mi pensión, tengo que creer que eso que estoy cotizando hoy estará ahí dentro de 40 años, no dentro de 5 o 10,
dentro de 40 años. Entonces vean lo que implica como el salto de imaginación temporal y la credibilidad que debe tener una institución para poder hacer esto bien en el tiempo. Y por eso resulta tan extraordinariamente doloroso cuando las autoridades que están llamadas a construir credibilidad, a construir confianza, más bien la destruyen. Sin embargo, toda mentira, como que la caja está quebrada, que es mentira, tiene un germen de verdad. ¿Cuál es el germen de verdad? En el caso del IVM, ya no quiero durar tanto, entonces voy a hacer esto más rápido. El germen de verdad es que en el análisis actuarial, y aquí es como una trampa porque los análisis actuariales son muy técnicos, pero la comunicación política a veces puede ser muy simplificada. Entonces, por ejemplo, un concepto técnico de los análisis actuariales es llegar al tercer momento crítico de un fondo de pensiones. Y resulta que por una serie de evoluciones demográficas y económicas, siempre ese momento crítico para el fondo IVM ha estado, digamos, con un horizonte relativamente cercano, digamos, 10 años, 15 años, y eso pone nerviosa a la gente porque ha habido una traducción de ese concepto, el momento crítico, a quiebra del fondo de pensiones. Son ideas muy diferentes, ¿no? Además, incluso técnicamente no existe la quiebra del fondo de pensiones, pero bueno, esa es una discusión muy larga y esto no es específicamente para eso. El punto va más por el lado de que aunque el tercer momento crítico vos lo querés evitar, y por eso es que no querés llegar a él, y por eso es que se te invita a tomar medidas para que no llegues a él, no puedes caer en alarmismo que minan la credibilidad que les estaba comentando antes. Y además, en el caso del IVM, yo lo que le digo a la gente es que es extraordinario cuando ya uno analiza el sistema de pensiones como un todo. Yo fui superintendente de pensiones, es extraordinario lo mucho que hemos avanzado como país. Hace 25 años, yo lo sintetizo así siempre, digamos que esto también es importante, pero la manera más sintética de entenderlo es, hace 25 años el asalariado promedio en Costa Rica guardaba apenas 7,5% de su salario para su pensión. Hoy el asalariado promedio está guardando 15,34% para pensión, está guardando más del doble. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes van a Europa y en general los países que tienen sistemas de pensiones más sostenibles que el nuestro, casi siempre la gente guarda entre 18 y 24%. Cuando estábamos guardando el 7, claramente estábamos lejísimos de ese 18-24. Hoy que estamos guardando 15 y algo, claramente estamos mucho más cerca de ese 18 que nos lleva a la sostenibilidad de largo plazo. Y aquí quiero hacer una acotación final sobre pensiones. La gente se preocupa mucho por el envejecimiento poblacional. Sí, es un riesgo por el acumulado de vengado que tenemos de cuando cotizábamos muy poco. Pero en el momento en que coticemos suficiente, ya no es importante cuánta población hay en el futuro, porque usted está pagando su propia pensión. Lo que vos estás cotizando alcanza para pagarte a vos mismo. Entonces ya no depende de que la siguiente generación sea más grande o más pequeña que la actual. Entonces yo lo que los invito a pensar es, hemos abierto tanto espacio en la solución del tema de pensiones que yo sí estoy convencido que ya hay el potencial, número uno, para empezar a hablar de una pensión básica universal y un poco salir de una serie de trampas en las que estamos ahora. Y dos, y esto es un poco más controversial, que ya podríamos hablar de un modelo nocional del IVM. Esto es un tema técnico, pero tal vez lo puedo dejar si a alguien le interesan las preguntas, pero es como una manera de salirnos un poco de la discusión que tenemos hoy en día. Simplemente que el IVM, sus condiciones actuales y su entorno como sistema de pensiones es infinitamente más sostenible que hace 25 años. Ese es el punto que quería decir. Dos, el SEM, creo que la población costarricense está bastante traumatizada por la crisis de liquidez que hubo hace unos 12 años, pero esa crisis pasó y en realidad el SEM ha tenido un superávit por una década, ha procedido a acumular reservas considerables que incluso con el factor pandemia solamente bajaron un poquito.
El problema que es muy visible en la lista de espera, ya vamos a hablar de eso, pero se puede solucionar, por ejemplo, con el plan de inversiones que ya estaba ampliamente desarrollado y que fue paralizado por la junta directiva espuria en marzo del año pasado. Había mucha discusión histórica de problemas posibles de corrupción en compras públicas, ya la caja migró al SICOP. Y la deuda sí se puede pagar. Que digamos, podría haber una discusión de si la deuda que el Estado tiene con la caja no es una deuda de la caja, es una deuda del Estado con la caja. Esto es muy importante. Cuando la gente habla de que la caja está quebrada, ¿ustedes en quién piensan cuando piensan en alguien quebrado? En alguien que debe un montón de plata. Pero la caja no debe plata, a la caja le deben la plata. O sea, cuidado, se confunden. El Estado es el que le debe la plata a la caja. Entonces, bajo esta lógica, ¿es impagable la deuda con la caja? ¿Cómo podría ser impagable? Los tenedores de deuda extranjeros y locales les debemos 61 puntos del PIB. A la caja le deben 7. ¿Por qué es que sí podemos pagar 61, pero no podemos pagar 7? Yo necesito que alguien me lo explique porque yo no lo estoy entendiendo. Como número muy rápido, los ingresos corrientes, como les decía, han excedido los gastos corrientes y eso ha generado un gran crecimiento de las reservas de 300.000 millones. En el 2015 ya íbamos por 1.5 en el 2022 y yo me imagino que en el 2023 debe haber crecido muchísimo viendo los temas del superávit, ya debe estar bastante por encima de 2 billones, 2 millones de millones. Y eso es sin incluir la deuda del Estado con la caja, que además es creciente, ¿no? Y en este caso, el último corte cuando yo estaba era este 2.2, pero después trascendió que ya había subido a 3.35 y que había crecido 580.000 millones en apenas 12 meses. Esto lo había publicado la auditoría interna de la caja. Entonces yo procuro usar aquí documentos públicos que trascienden, pero ahí está, para que todos lo veamos, que evidentemente cómo vamos a hablar de una caja en crisis con problemas de deuda o problemas financieros, si evidentemente hay muchísimo dinero ahí afuera. Tal vez el que tenga problemas financieros es el Estado. Esa es una discusión diferente, no en la caja. Ahora, si los problemas financieros del Estado están contaminando la salud financiera de la caja, eso también es otra discusión que podemos tener. Pero entonces pongamos el foco donde es, en el Estado, no aquí. Y parte, como les decía, siempre una gran mentira, tiene un germen de verdad. No fue la propia caja, a través de su dirección actuarial, la que de alguna manera se disparó en el pie en alimentar este discurso de que hay una crisis terrible en la caja, porque, y aunque cuando yo estaba como presidente ejecutivo se los cuestioné directamente, les dije, no entiendo sus números, ¿no? Porque tal vez como cosa inusual, yo soy alguien que sí se siente muy cómodo con los números actuariales, yo los empecé a leer y no me cerraban. Y en los 4 meses que estuve, digamos que esta discusión la empecé a tener a partir como del segundo mes. Yo, estos números no me suenan, denme la información, no me la daban. Bueno, para no cansarlos con la historia, recuerden que un presidente ejecutivo no es un ministro, o por lo menos no debería serlo. No llego y le puedo decir al director, deme esa información, sino que tuve que ir a la junta directiva, poner en evidencia la dirección actuarial de que algo estaba mal con sus números y la junta directiva me autorizó a empezar a revisarlo. Desafortunadamente eso fue el 8 de septiembre del 2022 y le dimos un plazo de un mes a la dirección actuarial para revisar los números a fondo y yo fui destituido 10 días después. Bueno, entonces, por eso no fue que no lo quise resolver, claro que quería resolver estos números actuariales que no me encajaban, no me dio tiempo. Y tuvimos la suerte que los sindicatos, y hubo colaboración de la UCAEP también, solicitaron a la OIT que le entrara los números, y a la OIT sí se los tuvieron que dar, a regañadientes, pero se los dieron. Y los expertos de la OIT, donde los revisaron, lograron llegarle a dónde estaba el problema. Número 1, dijeron, sin lugar a duda,
estos números no tienen ni pie ni cabeza. ¿Por qué es que no los tienen? Vean las líneas azules. Son unas líneas que van a veces subiendo, a veces bajando, pero si usted las sigue proyectando, a lo mucho ibas a llegar a 7,5, 8 puntos de PIB del gasto. Hoy, bueno, por lo menos en el 2022 cerró en 6,3 de gasto. En cambio, la dirección actuarial estaba proyectando un crecimiento explosivo del gasto hasta 21,5 puntos del PIB. Para dimensionarle lo que eso significa, países envejecidos como Alemania o Inglaterra gastan más o menos 12. Y los Estados Unidos, que tienen el sistema más disfuncional de los países desarrollados, gasta 18. ¿Cómo íbamos nosotros a llegar a gastar 21? ¿Verdad? Y además era como irracional. Si vas a gastar 3 veces el PIB, por algún lado tiene que ser como es. Vamos a pasar de 29 hospitales a 60, de 1,000 EBAI a 3,000, de 60,000 funcionarios a 180,000 funcionarios, ¿verdad? Porque si vas a triplicar con relación al PIB, toda tu estructura se tiene que estar triplicando. Algo no me encajaba acá y se pone peor. Estos números eran sin inversiones. Si usted les agrega el programa de inversiones, subían todavía más. Y claro, eso iba completamente a contrapelo de la realidad salarial de la caja. En el año 2022, el crecimiento de la masa salarial fue de apenas 1,3% en un contexto donde la inflación fue 8%. Esa fue la razón por la que yo, junto con el resto de los directivos, aprobé muy tranquilo el aumento salarial. Era evidente que ni siquiera compensaba la inflación, pero muy por debajo de la inflación. Entonces yo digo, y claro que lo tenemos que aprobar, además que ya está pactado, además que hay un decreto, además, o sea, todas las consideraciones legales, técnicas, financieras se cumplían, por eso se aprobó el aumento salarial, punto. Y lo volvería a aprobar 100,000 veces si me lo volvieran a poner adelante. ¿Por qué? Porque estructuralmente el crecimiento futuro de la masa de gasto de la caja está muy plano. Entonces no hay que preocuparse tanto por aumentos bien dimensionados. Y la OIT le logró llegar a donde estaba el error. Y es un error garrafal de la dirección actuarial. ¿Por qué es que se creyó que la caja iba a quebrar? Se los voy a poner en términos tal vez que son más cómodos para mí, pero que curiosamente son más fáciles de explicar. Cuando ocurrió la pandemia, el PIB de Costa Rica cayó 8%. Entonces, un banco central podría haber dicho, bueno, en el 2023 crecimos 3%, en el 2019 crecimos 3%, en el 2020 caímos 8%, entonces en promedio es menos 2%, entonces de aquí en adelante la economía de Costa Rica crece menos 2%. ¿Verdad que así no funciona? Y uno evidentemente dice, no, esta crisis de la pandemia fue una situación muy particular y no se va a repetir o es poco probable que se repita. ¿Cuánto va a crecer Costa Rica? 2-3% por año. Eso es lo que hace un banco central. La dirección actuarial debió haber hecho el mismo ejercicio. En la pandemia, la intensidad de uso, particularmente los EBAI, cambió mucho, porque la gente iba y se testeaba por el COVID. Por la razón que fuera, aumentó mucho la intensidad de uso de los EBAI. Lo lógico era decir, el periodo pandémico fue un periodo anómalo, hagamos una recalibración de la proyección de uso futuro. No hicieron eso, hicieron una proyección aritmética simple de se usaban tanto los EBAI prepandemia, se usaban tanto los EBAI postpandemia, entonces el uso, pero durante la pandemia, entonces el uso post-pandemia se va a disparar. Suave, no, así no es como funciona, pero así lo hicieron. Por eso esta línea verde, no importa mucho el detalle, pero nada más esta línea verde jamás debió haber estado aquí, debió haber estado acá. Y eso es lo que está causando los gastos explosivos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ya me encantaría oír su retroalimentación. Yo siempre decía, había 3 grandes líneas: mejorar los servicios, controlar el gasto y administración de activos. Eran como las 3 grandes líneas de trabajo para, por ejemplo, controlar más el gasto.
me parecía muy importante la implementación del ERP, que es básicamente un sistema que integra todas las líneas de costos de la caja y te permite llegarle más rápido al costo unitario, digamos, por procedimiento, por unidad de servicio. Pero entonces ahí uno más rápido detecta qué lugares se están desviando o qué procedimientos se están desviando de lo esperado a nivel de costo. De todas maneras, si se los digo transparentemente, esto es solo más un tema de mejorar eficiencias locales. A nivel global, la caja es muy eficiente. Obtenemos resultados de salud del primer mundo gastando 6.5 del PIB. Eso no ocurre en ningún lado, solo aquí. Entonces eso, digamos, este tipo de discusión es más, llamémoslo prospectivo, más pensando en que somos un país que va a envejecer, que somos un país que aún no es rico. Yo esperaría que lo seamos, pero aún no lo somos. Y entonces tenemos que tener una gestión muy inteligente de los costos de la caja conforme la población envejezca, demande más servicios y no van a crecer tanto los ingresos a menos que la economía del país se expanda mucho y logren crecer los ingresos. Entre otras cosas, eso también implica explotar mucho más nuestra plataforma tecnológica. El EDUS tiene un enorme potencial para esto. Y más allá, y lo estoy diciendo acá en el auditorio de uno de los hospitales más grandes del país, mi prioridad no hubieran sido los hospitales, se los digo transparentemente, hubieran sido los EBAI y particularmente los APTAP. ¿Por qué? Porque me parecía que en el muy corto plazo focalizar el gasto en los hospitales no iba a tener mucho efecto porque el cuello de botella hoy no es tanto edificios, sino formación de profesionales. La anécdota que siempre cuento es la nueva torre de la Esperanza del Hospital de Niños, que por ejemplo la nueva torre del Hospital de Niños iba a generar, si me acuerdo bien, una necesidad de hasta 7 nuevos anestesiólogos pediátricos. Y yo hice una pregunta muy simple, bueno, ¿los tenemos? No, no los tenemos. ¿Cuánto duramos formándolos? Como 10 años. Ok, entonces vamos a hacer la torre, vamos a tener 7 a 9 quirófanos nuevos y ¿con quién los llenamos? Pero entonces por ahí era que de manera inteligente destinar los recursos tenía como que ir más hacia EBAI y ATAP, que sí se pueden hacer rápido, sí se pueden llenar de personal rápido y la gente lo siente, las comunidades lo perciben muy rápido, versus hacer enormes torres y que después los titulares de los periódicos digan nuevo hospital con 7 quirófanos vacíos. Y ese es el tipo de cosas que había como que trabajar con mucho cuidado a la hora de fortalecer en qué las inversiones. Sin embargo, obviamente, por más que uno tuviera alguna reserva de qué tan rápido se podía emplear la capacidad hospitalaria, había que seguirla haciendo, porque el foco debería ser en la formación y retención del personal especializado. Y de hecho, ahí eso era algo a lo que yo personalmente le dedicaba mucho tiempo a pensar cómo hacerlo, que yo sí estaba preocupado, bueno, si vamos a necesitar tantos especialistas nuevos, formémoslos desde ahora, ok, van a estar listos en 10 años, está bien, no, hay que esperar 10 años para que estén listos, pero empecemos ya, y en 10 años los tenemos, porque si vamos a esperar 10 años para empezarlos a formar, entonces los tendremos en 20. Entonces ese era el primer punto. Pero el segundo, y ese sí era un tema mucho más inmediato, y siempre le cuento a la gente que de hecho a mí siempre era el que me pedían la reunión, era como un presidente ejecutivo, todo el mundo pedía reunión conmigo. Una de las muy pocas que yo fui el que la pidió fue que pedí una reunión con la ministra de Planificación y el director del Servicio Civil para decirle, hey, yo necesito que cuando ustedes se sienten a hablar del tema de cómo se va a implementar la nueva ley de empleo público, hablen conmigo para que afinemos mucho el lápiz y no salgan con algo que asuste al personal mío. Porque si ustedes sacan algo que lo asuste, me van a causar un problema mayúsculo. Yo no sé qué tanto me pusieron atención a lo que dije, temo que no mucho, pero vieran que esto sí era algo que me quitaba mucho el sueño cuando yo estaba ahí. Y bueno, en general había un montón de reformas internas de la caja
Pero, ya casi me devuelvo a ese gráfico, también hay como una pregunta. Bueno, la caja no está sola, estamos adentro de un país y el país tiene que tomar algunas decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Uno, el arreglo de pagos. O sea, le tienen que pagar a la caja. Yo lo que le dije en su momento al presidente, después lo dije a la Contraloría y se lo dije al Congreso, es claro que se puede hacer un arreglo de pagos. No me tienen que pagar todo ya, pero si hay un compromiso claro de que el Estado va a repagar su deuda, empezando porque la reconozca, ¿no? Porque desde acá, desde la caja, se dice, el Estado me debe 3.3 billones, pero el ministro Acosta dice, no, yo no debo nada. Qué delicada esa dinámica, ¿verdad? Porque, claro, él legalmente no quiere reconocer nada. Usted me va a decir, ¿y por qué no quiere reconocer nada? Muy simple. La ley de la regla fiscal establece que si la deuda pública está arriba de 60 puntos del PIB, las restricciones que tiene el Ministerio de Hacienda son muy diferentes a si está debajo de 60 puntos del PIB. En el 2023 el Ministerio de Hacienda cerró en 61 puntos del PIB. Entonces, claro, lo que quiere el ministro Acosta, evidentemente, un año más de restricción fiscal y probablemente quedará debajo de 60 y declarará, lo logré. Pero, ¿qué pasa si le reconoce la deuda a la caja? Tiene que sumarle este 7. Entonces, en vez de 61, tiene 68. Lo mataste. No importa qué haga este año, jamás lo baja de 60. Entonces, por eso él, bajo ninguna circunstancia, va a pagarle a la caja. Y ustedes vieron que él salió y dijo, prefiero perder los préstamos antes de que me obliguen a dárselos a la caja. No decía, qué raro, un ministro de Hacienda diciendo, no quiero los préstamos. ¿Cuándo se ha visto eso? Claro, es que ese par de préstamos eran tal vez 1 o 2 puntos del PIB. En el momento en que lo obligas a reconocer que le debe a la caja, un préstamo de 2 puntos del PIB es un pichuleo, a la par de ahora tengo que reconocer que debo 7 puntos más. Ven, este es el problema cuando diseñan mal los incentivos legales que rodean las decisiones del ministro de Hacienda. Y cuando esas necesidades del ministro de Hacienda empiezan a estar por encima de todas las necesidades sociales del país. Entonces, sí hay, creo yo, que pensar en grande. Recuerden lo que les decía, credibilidad. Entonces, por eso mi discurso era, ya no nos compliquemos tanto. Lo que le molesta a la gente es que tengamos un sistema tan alambicado. Movámonos a salud universal, movámonos a pensión universal. Ya los detalles hay que afinarlos bastante para que no se salga de control. Pero comuniquémosle al país que a diferencia de Malawi, que de 3% de cobertura de salud, ¿cómo van a llegar al 100%? En Costa Rica, que estamos en 94% de cobertura, sí podemos llegar al 100%, porque es que estamos dejando a 6% fuera. O sea, ¿cuál es la dificultad? Y esto no es una cosa, digamos, absurda. Yo hice los números. Mis números son que llegar a la universalidad me va a costar más o menos 1,5 puntos del PIB. Es un montón, no es poquito. Pero en los últimos 3 años, cáiganse de espalda, en solo 3 años pasamos de gastar más de 18 puntos del PIB de gasto primario a 13.7. El año pasado cerramos en 13.7. Entonces, si hicimos eso en apenas 3 años, recortar 4,5 puntos de gasto, de verdad es tan difícil subir 1,5 de gasto para tener universalidad de protección social. Yo pensaría que no. Y agregaré un componente más. Solo en términos de ingresos, y este es el problema cuando el enfoque es puramente de gasto, el ministro de Hacienda recortó todo este gasto, pero también recortó los ingresos. Los ingresos en el 2023 cayeron 1,1 puntos del PIB. Y aquí casi que nadie ni se dio cuenta. Y eso es lo que a mí me asusta. Uno llega y dice, hey, podemos tener protección universal por 1,5 puntos. ¡Qué montón de plata! No podemos, Dios guarde. Bajan los impuestos 1 punto, más de 1 punto el PIB y nadie ni pestañeó. Entonces, ¿cuál es el doble rasero que tenemos acá?
Aquí hay un problema que tenemos que poner el foco en que estos son números muy grandes. Sí, yo sé, pero digo, se los voy a decir en números tal vez de colones, a ver si les ayuda. Esto es más o menos 800.000 millones de colones. Lo que se dejó de recaudar por lo que cayó el ingreso tributario y fiscal en Costa Rica fue 560.000 millones. No se dejó de recaudar, no se recaudó. Entonces a mí me dicen, no se pueden 800. Bueno, perdona, pero vos dejaste de recaudar 560. ¿Por qué? No ha habido realmente como una rendición de cuentas de por qué en el 2023 se cayeron los ingresos 560.000 millones respecto de mantenerlos. Ojo, ni siquiera estoy pidiendo que los hubiera aumentado, estoy pidiendo que los hubiera mantenido. No los mantuvo. Y eso es algo que a mí me tiene genuinamente preocupado porque esas políticas macroeconómicas tan contractivas van a generar muchas dificultades para reactivar la economía real. Yo veo ahí estas historias de que la economía crece 5 puntos del PIB. No lo tengo tan claro. O sea, sí es cierto que creció, pero no se está viendo a nivel de la sociedad. Lo estás viendo mucha más violencia, estás viendo mucho menos empleo. No voy a hablar de desempleo porque desempleo es un término muy técnico, pero se ve mucho menos empleo. La tasa de participación laboral cayó 7 puntos porcentuales. Eso es mucho. O sea, la mayoría de ustedes tal vez no tiene esa obsesión por darle seguimiento a los números, pero vean qué difícil es que la participación laboral varíe tanto en el mundo, ni se diga en Costa Rica. Entonces, yo estoy muy preocupado qué es el daño social que todos estos números están evidenciando. Bueno, por ahí los dejo para poder escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Para los que no conocen el currículum de don Álvaro fue expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pues ahí pudieron darse cuenta en la presentación, ¿verdad? Y además también don Álvaro es actualmente el rector de la Universidad Braulio Carrillo y es economista de profesión. Entonces, por eso también don Álvaro habla con tanta propiedad de los números y pues nos complace mucho tenerlo acá. Lo voy a comprometer de una vez. Queremos programar una actividad más amplia, ¿verdad? Para que esta información llegue a más personas, ¿verdad? Y ya estamos programando aquí con la ayuda del compañero Arturo de Indeca una sesión más amplia en el comedor donde podemos tener más de 300 compañeros porque hoy aquí se nos hizo bastante pequeño, ¿verdad? El lugar, tuvimos incluso que meter banquitas de las que habían afuera para eso. Don Álvaro también lo acompaña hoy su señor padre, don Álvaro Ramos Trainings. Entonces pido que también, ¿verdad? Le demos la bienvenida. Hoy por acá también hay compañeros asesores legislativos del despacho de la diputada Sofía Guillén Pérez, que pues les quiero presentar. Los compañeros, por favor, se ponen de pie para que los vean, ¿verdad? Ellos están por acá, bienvenidos. Y nos visita doña Marta Castillo, que es una diputada de la República que se tomó el tiempo para venir a este lugar. Recordarles que esta actividad fue programada por la Unión Sindical de la Caja, que es un grupo de organizaciones que nos hemos conjuntado para hacer estos esfuerzos de información, de intercambio, además de poder generar también esa cercanía con otra información a los trabajadores y también de una iniciativa social que representan mis dos compañeras, las dos son Natalias, ¿verdad? Nada más que ella es Natalia Solís y ella es Natalia Bea, las dos son médicos de profesión. Yo también quiero aquí públicamente agradecerles a las dos compañeras que ayudaron y fueron enlace para que don Álvaro estuviera aquí y poder tener este intercambio. Este grupo se llama Unidos por la Caja, es un grupo social que se formó y que también pues nos alegra mucho que más de 1,000 compañeros, no solamente de ciencias médicas, sino de otras disciplinas, estén sumados en una lucha social, porque es un movimiento social, ¿verdad?, en la Caja, y que pues estemos con estos esfuerzos de acercarnos conjuntamente. Ahora vamos a abrir un espacio para que puedan hacer observaciones, preguntas. Si tienen dudas, pues don Álvaro tiene la mejor disposición. Don Álvaro, desde su óptica, ¿cuánto puede aguantar la Caja en su régimen de
de salud, premios de pensiones, con este gran deudor que cada vez sigue creciendo porque los costos van a subir. En este momento los servicios son caros. Eso es lo que está ingresando. O sea, la caja se ha mantenido a flote con sus propios ingresos, ha tenido su autonomía económica. Puede la caja seguir subsistiendo y, por ejemplo, para los que nos acabamos de pensionar, nos preocupa que no nos alcance en un momento que no paguen la pensión y los que están ahorita ingresando y están con expectativa de pensionarse, que también ni siquiera vaya a dar plata a las pensiones. Ya vimos que acá empezaron una reforma de pensiones precisamente y se ha dicho que si el Estado no paga la caja, sobre todo el IBM, va a ser necesaria otra reforma. Entonces, si las reformas son siempre regresivas, o sea, cada vez menos derechos. Hoy nos estamos pensionando con un derecho y los que se van a pensionar después del 10 de enero con otro derecho indisminuible. Entonces, don Álvaro, de su eficaz, ¿puede la caja aguantar sin que el Estado le pague? Esa es una muy buena pregunta. Yo la hice varias veces y la analicé varias veces cuando estaba de presidente ejecutivo. Mi conclusión era que sí, pero eso implicaba ralentizar el proceso de inversiones. O sea, para decirlo muy en simple, con la estructura actual de la caja, digamos, los hospitales que tiene, los EBAI que tiene y los ingresos previstos, la caja se puede sostener indefinidamente. Pero si queremos hacer los 400 EBAI que faltan, los hospitales que faltan, las clínicas, 30 clínicas solo en el proyecto del Banco de Costa Rica, etcétera, etcétera. Si vos querés hacer todo eso, los gastos estimados de ese plan de inversiones rondaban más o menos entre 1 y 1.2 billones de colones. Yo les comenté ahora que la caja ya tiene reservas de más de 2 billones de colones. Entonces muchos de ustedes podrían decir, tenemos 2 billones de reservas, necesitamos 1 billón para las inversiones, ¿nos alcanza? No, porque aquí el truco está en que cuando usted hace un EBAI, el cajón de cemento te cuesta si acaso 500 millones de colones. Lo verdaderamente costoso de abrir un EBAI nuevo es que a partir de ahí ese equipo lo tenés que mantener en el tiempo para siempre. Y cuando vos calculás cuánto cuesta eso, por ejemplo, para los próximos 15 años, típicamente más o menos el triple de la inversión. Entonces, ¿eso qué significa? Que si vamos a invertir 1 billón de colones en los cajones de cemento, para decirlo en esos términos, en realidad el costo global de esa inversión, la decisión de gastos futuros de la caja, es más o menos 4 billones de colones. Ahí es donde ahí sí, si ustedes ven las reservas, que son 2 billones, claro que alcanzan para invertir 1 billón, pero no para adquirir compromisos que duplican eso. Ven, entonces, ese es el cuidado que uno tiene que tener de, ok, a ver, si el Estado no me va a pagar, si va a estar obcecado en no pagarme, entonces yo tengo que frenarme un poco en qué gastos realizo. No tanto porque no sean buena idea, son una excelente idea, sino porque entonces ahí sí yo tengo que ir calibrando. Entonces, incluso en algún momento exploré ese escenario con la gerencia financiera y la conclusión a la que hemos llegado era que si el Estado insistía en no pagar, en vez de ejecutar durante 10 años, tendríamos que ejecutar durante 20. Digamos, más o menos durar el doble ejecutando el plan de inversiones, porque entonces donde van más despacio, construyendo y creando plazas y creando, digamos, gasto económico, entonces se te equilibra más. Pero es una lástima porque entonces la gente, en vez de recibir un hospital o una clínica en 6 años, la recibe en 15. Y entonces a mí lo que no me gusta y no me parece que se vale es, yo no lo voy a pagar, que la caja sea la que tenga el problema político cada vez que se satura el hospital de niños, pero siempre, cuando hay mucho resfrío se satura. No se vale, ¿verdad? Esa es la parte que, digamos, yo tal vez en eso tengo como un sentido muy claro de autoridad, responsabilidad. Si vos estás asumiendo la autoridad de negar el pago, entonces asumir la responsabilidad política de que lo están negando. ¿Verdad? Y ellos lo tienen clarísimo. Por eso ustedes ven que ellos no se atreven a decir, no hago el hospital de Cartago para ayudarle al ministro Acosta. No dicen eso, dicen, es que el hospital de Cartago, el terreno se inunda, que tiene una falla tectónica, pero yo no sé, yo creo, ahora la última que vi era que había un Godzilla ahí, pero bueno.
Pero ustedes comprenden, digamos, yo entiendo perfectamente el juego político que están jugando, lo que creo es que no hay que permitirles que lo jueguen, no es cierto, punto. Y tal vez ya para responder a su pregunta, sí, entonces la parte de pensiones es un poco la misma lógica. El Estado, con relativa facilidad, en mi criterio, puede asumir la brecha que hay en pensiones. Digamos, en caso de que se llegue a concretar o materializar la brecha, no sería difícil asumirla. Creo que si somos inteligentes nunca lo tendrá que asumir, digamos, plenamente, sino que se va repartiendo intergeneracionalmente. De hecho, mi plan, les va a sonar raro, es literalmente de 100 años. O sea, en pensiones yo juego a 100 años, digamos, en salud juego a 20 o 30, pero en pensiones hay que jugar a 100. El plan mío era como redistribuirlo durante más de 100 años. Pero te va a decir como 100, sí, 100. ¿Por qué no? ¿Para qué vamos a concentrar el ajuste en un año? ¿Verdad? Y eso era un poco, si vos tenés esa visión de largo plazo, nos resulta particularmente difícil, no en el escenario costarricense, que como les comenté, en el escenario de hace 25 años, de 7,5 de ahorro, yo le hubiera dicho, no hay manera, va a haber que hacer ajustes fuertísimos, pero ya que estamos en un escenario de 15,34, yo ya le puedo decir con bastante tranquilidad, todavía hay que hacer ajustes, pero no son ni de cerca los ajustes que había que hacer en el pasado. Quisiera saber cuál es su pensamiento hacia qué inversiones frescas se deben de hacer sobre el IBM. En algún momento se habló de que se tenía que invertir en obras públicas, y eso nunca se ha hecho, ¿verdad? En algún momento creímos que era algo muy viable, pero hasta el momento no se ha hecho. Quería saber, mi duda es, ¿cuál es su pensamiento con respecto a qué inversiones podrían venirse hacia el IBM frescas para poder fortalecer el IBM? Perfecto, no, es una magnífica pregunta, se la respondo muy rápido. Cuando se trata de gestionar administrativamente o financieramente un fondo de pensiones, el tema no es cuál es el activo subyacente de tu producto financiero, me voy a explicar, sino el contrato. Por ejemplo, imaginen, esto voy a exagerar, pero como para darme a entender, imaginen que Jaime Barrantes, el gerente del IUM, agarra un cheque, ¿verdad? Y pone 1 millón de colones y se lo da al ministro Amador y le dice, vaya, gaste en obra pública. ¿Cómo se ponen todos ustedes? Se mueren del susto, ¿verdad? Evidentemente así no es. Entonces, ¿cómo es que se hace? Normalmente lo que tenés que hacer es tenés que construir una emisión de bonos públicos que cumplan con la reglamentación establecida por la SUGEVAL, y entonces ahí sí, desde el punto de vista del fondo de pensiones Jaime Barrantes, si puede llegar, ir a la bolsa de valores, ver la emisión, ver si cumple con los criterios correspondientes a su horizonte de inversión, a sus necesidades financieras, y entonces procede a comprarlo. Entonces, vea que la discusión no es tanto si debería el IUM invertir más en obra pública o invertir más en vivienda, sino la pregunta va más por el lado de cuál es exactamente la herramienta técnica financiera que vamos a usar, cuál es el vehículo financiero a través del cual vas a garantizar los derechos de aquellas personas que han puesto su dinero en el IUM. No, porque claro, el problema de la versión, le doy un cheque al ministro Amador, es que entonces mis derechos como futuro pensionado están en el aire. Si él falla, ¿cómo recupero? ¿Contra qué? ¿Qué le exijo? ¿Cuál es el mecanismo para exigirle? ¿Verdad? En cambio, con una emisión de bono queda mucho más clara. Y de hecho, por ejemplo, muchas de las inversiones locales o papeles locales, y a veces salen bien y a veces salen mal, son, por ejemplo, el ICE construye la planta reventazón y emite bonos vinculados a la planta reventazón, y ya un fondo toma la decisión de si compra o no compra, o como pasó en su momento con la 27, el concesionario de la 27 hace una emisión y entonces ya en buena teoría, los fondos de pensiones se pueden acercar, revisar la emisión, ver si cumple con sus necesidades y comprarla. De hecho, en algún momento, cuando yo era superintendente de pensiones, preocupado por este tema, hasta me acerqué al BCIE en aquel momento y les había hecho la consulta de qué posibilidades había de que ellos, siendo un banco con mucha capacidad de estructuración financiera,
reconvirtieran varios de sus préstamos en emisiones y que los fondos las compraran. Y entonces recapitalizan al banco y el banco puede prestar para hacer más obra. ¿Qué es el tema en Costa Rica? Y por qué es como muy difícil llegar a eso que usted está diciendo, que en Costa Rica el Estado te paga 7%. Entonces, por ejemplo, a la hora de diversificar en Alemania, ellos dicen, yo diversifico y paso de recibir 1% del gobierno a recibir 5% de la BMW. En cambio, en Costa Rica, como yo ya recibo 7% del gobierno costarricense, si yo trato, por ejemplo, de comprar de la BMW, no me sirve, más bien bajan mis retornos. O si trato de comprar una carretera, acá tampoco me sirve mucho porque los retornos del gobierno son muy altos. Entonces, lo que les quiero decir es que las necesidades de financiamiento del gobierno costarricense y la tasa de interés a la que coloca son muy distorsionadoras de todas esas decisiones financieras desde el punto de vista de la responsabilidad fiduciaria del gestor del fondo. Porque sí, tal vez todos quisiéramos que se usen más recursos para hacer más carreteras o más obra pública, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de don Jaime, digamos, la responsabilidad de don Jaime dice, sí, pero si el gobierno me paga 7 y esta carretera me paga 4, no puedo invertir en esta carretera. Estoy incurriendo en una irresponsabilidad fiduciaria. ¿Ven? Entonces ese es como el tema donde hay que tener como mucho cuidado de cuál es la mecánica. Pero ya duré mucho y creo que todavía quedan un par de preguntas. Dos preguntas muy concretas. ¿Qué opina usted del sistema de copago para las cirugías con tal de agilizar las listas de espera? ¿Será una verdadera solución, al menos para empezar a descongestionar las listas? Primera pregunta. Y la segunda, de haber continuado usted en la presidencia ejecutiva de la Caja, ¿cómo hubiera empezado a abordar el polémico proyecto del hospital de Cartago? Ya la población está cansada de tantas versiones, ¿verdad? Igual hay muchos dudan del sistema de copago o hablan con indignación. He escuchado mucha gente que dice, toda la vida he cotizado para la Caja, estoy cotizando y seguiré cotizando, pero cuando necesito una cirugía, tengo que pagar adicionalmente con tal de que no esperar el sueño de los justos para que me la realicen. Entonces, me interesa mucho esos dos puntos de vista. Gracias. Me gustaría pensar que si yo hubiera seguido el presidente ejecutivo, sencillamente no habría polémica con el hospital de Cartago porque ya lo estaríamos construyendo. No me daría como la respuesta fácil. O sea, la polémica es porque lo están tratando de parar. Yo jamás lo hubiera parado, ¿no? Entonces, digamos, ahí creo que se acaba esa discusión. O sea, la polémica es que no lo quieren construir. Yo sí lo quería construir, punto. 2, en el caso del copago, eso tiene muchas aristas. La primera es que el copago en un sistema como el nuestro usualmente se usa más bien a nivel interno. Digamos, esa es como la primera salvedad. Es decir, lo normal, si ustedes van, por ejemplo, al modelo francés, es que el copago es un pago simbólico que está más orientado a reducir el abuso de los servicios propios de la institución. Entonces, más bien va más como con el lado, digamos, como estas historias características, el señor mayor que va todos los días al Levi's porque está aburrido en la casa y entonces usa un campo en el Levi's, ¿verdad? No sé qué tanto mitológicas tienen esas historias, pero imaginen como ese escenario, ¿verdad? Un poco evitar que ese señor, bueno, si está enfermo, sí, por favor vaya al Levi's, pero entonces le hacen un pequeño copago en Francia, creo que incluso a veces es de solo €1. O sea, es totalmente simbólico, pero es como una manera de decirle, no venga por puro gusto. Entonces hay que entender que el copago normalmente es por otras razones. 2, cuando es un sistema, por ejemplo, privado, casi siempre el copago se construye desde el concepto de una red de servicios. Entonces, una aseguradora negocia precios
con un grupo de hospitales, médicos, clínicas y negocia esos precios. Y dice, si usted me da este servicio a este precio, entonces yo me comprometo a que mis asegurados van a visitarlo, harán un copago y yo le pago lo demás. Pero entonces ahí ya hay una negociación previa. Yo con el doctor ya tengo pactado, qué sé yo, cada cita es $100. La aseguradora paga 80 y el que llega paga 20 y ya. Y entonces el copago es 20%. No es que la persona llega y le dicen su copago es 20, pero no sabemos de cuánto. Puede ser 100 o 1000. Eso no cubre. Digamos, normalmente ya hay una tabla de precios preautorizada. Entonces, ese trabajo previo de crear una tabla de precios pactada con los hospitales, evidentemente no se hizo. Tanto así que me acuerdo declaraciones hasta de la Cámara de Salud diciendo, a nosotros no nos dijeron que era para esto. Entonces, imagínense el nivel de falta de coordinación, y eso en mi criterio evidencia que no fue una propuesta bien trabajada, o por lo menos bien madurada antes de exponerla al público. O sea, tal vez los cuadros técnicos sí tenían claro que le faltaba mucha maduración, pero evidentemente la proyección política que se le dio era completamente desproporcionada al nivel de maduración. Y finalmente, y esto es algo que no estuve suficiente tiempo para corroborarlo, pero lo que me han dicho en algún momento es que también toda esta imagen del sector privado logrando resolver los faltantes de la caja tiene un grave error. Vayan a cualquier hospital privado o vayan a cualquier proveedor privado. No es nada fácil en este momento conseguir un campo. O sea, por lo menos en mi experiencia, yo lo viví porque como volví de Suiza, ya habíamos perdido un poco como la rutina de ir a los doctores. Cuando uno pedía un campo con un doctor, le decía, mira, no tengo campo en 2 meses, privado, ¿ah? Entonces también no es como que obviamente va a haber muchos doctores que sí, pero sobre todo en las áreas en que tenemos de verdad cuellos de botella, el cuello de botella está en los dos lados, está en el público y está en el privado. Entonces también hay como un error conceptual de, bueno, no, es que estoy saturado en lo público, pero el privado está muy holgado, ¿de verdad? O sea, seguramente hay partes privadas holgadas, pero probablemente las partes holgadas en lo privado también están holgadas en la caja. Ven, esa es como la parte fina que habría que sentarse a afinar muchísimo el lápiz. Y bueno, obviamente está toda una discusión que por lo menos yo en los documentos que vi no lo tuve claro, puede ser que esté en algún otro lado, que es qué pasa si hay una complicación. Entonces yo entré para una operación de rodilla, me compliqué. La operación de rodilla valía $1 millón, las complicaciones costaron 15. ¿Quién paga los 15? ¿Lo paga la caja o lo pago yo? ¿En qué quedamos? Entonces toda esa discusión, o sea, podría seguir, pero lo que quiero decirles es que lamentablemente este es el tipo de discusión que tiene tantas aristas técnicas que no es tan fácil como nada más decir implementemos copago. De verdad hay que sentarse y afinar muchísimo el lápiz. Yo personalmente, y yo lo puse acá, no preví el copago en esos términos, pero en algún momento imaginé que podía volverse más importante el tema de la tercerización, que más bien curiosamente, como todo el mundo se fue a hablar de copago, tercerización quedó un poco olvidado. Para mí se podía pensar en más tercerización siempre y cuando la caja avance en esto, ¿verdad? Porque aquí la discusión es bastante simple. Hoy solo tenemos como un rango de cuánto cuestan ciertos procedimientos. Si por alguna razón afuera de la caja hay holgura para hacer ese mismo procedimiento, necesitamos conocer muy bien el precio de ese procedimiento intracaja. Y hoy tenemos una idea, pero no la tenemos tan fina. Necesitamos el ERP para terminar de afinarla. Si yo estuviera en la caja, ya lo estaríamos haciendo este año. Ya teníamos todo planificado para tener todos los sistemas terminados en julio del 23, capacitar 6,000 funcionarios entre julio del 23 y diciembre del 23, y durante el 24 arrancamos con el EVP para tener en el año 2025 la nueva matriz de precios internos de la caja. Y ahí sí podríamos haber tenido como una discusión más racional, sensata, técnica,
de si valía la pena tercerizar. Yo nunca pensé ni en el copago, pero tercerizar dije, bueno, puede ser que haya algunos espacios para tercerizar, pero solo basado en una metodología moderna de costo. Entonces esa era como, digamos, lo que les quiero decir es, yo no estoy opuesto per se a opciones nuevas, se llámese copago o tercerización, lo que pasa es que quiero que se hagan de manera muy técnica. Muchas gracias. Yo voy a referirme al tema este de la quiebra de la caja, porque todavía me ronda en la cabeza y no lo acabo de entender. ¿Cómo es que si la caja reporta un superávit de 790 millones de colones a la Contraloría en el seguro de enfermedad y maternidad y 148 en IBM? ¿Cómo es entonces, cómo se digiere este discurso de que la caja está quebrada? Vamos, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo entender que el dinero no lo tiene, como usted decía, en una cuenta bancaria donde pueda disponer de ese dinero la caja? Se supone que está invertido, no sé, en bonos en otro lugar. Y si es así, ¿qué tan complicado es para la caja poder utilizar esos recursos? La caja obviamente tiene que tener recursos disponibles. De hecho, anunciaron la creación de 1,000 y resto de plazas, ¿verdad? Para poder atacar el problema de la saturación de los servicios de urgencias. Esas plazas van a significar cerca de unos 4,000 millones de colones en el plazo de 6 meses. Creo que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Ese dinero, entonces la caja lo tiene. ¿O es que va a utilizar dinero de ese que está ahí, en ese superávit que no se sabe? Yo por lo menos no entiendo dónde está ese dinero. Es decir, bueno, lo importante es que esto viene a contradecir este discurso falaz del gobierno de que la caja está quebrada. Pero tal vez, doctor, y a esto voy, que usted nos explique realmente cómo es este asunto, ¿no? ¿Cómo se digiere el tema de que la caja está quebrada, pero tenemos esos superávit de tantos billones de colones? Sí, digamos, la respuesta simple es que sencillamente no está quebrada, digamos, es un discurso totalmente incoherente. A un nivel actuarial, a veces uno podría imaginarse escenarios donde todavía tenés bastante liquidez financiera en el corto plazo, pero tenés amenazas actuariales de mediano plazo, que de alguna manera es lo que le ocurre al IVM, pero en el caso del SEM tampoco es cierto, digamos, estructuralmente el SEM, tanto en el corto plazo como en el mediano como en el largo, está muy saludable siempre y cuando no acomete inversiones fuertes o que excedan su capacidad financiera. Digamos, en la medida en que haga eso, no hay ningún problema. Y efectivamente, ese tipo de contingencias, como bueno, me urge contratar 1,000 personas para resolver este problema en corto plazo, pues sí, es facilísimo teniendo estos recursos y sí pueden usar esto. O sea, es que esto es simplemente el dinero que entra todos los meses y digamos, la gerencia financiera prudentemente probablemente lo va invirtiendo en algunas cosas, principalmente bonos del tesoro, pero probablemente los plazos que maneja sean cortos y algunas cosas seguramente las tienen en efectivo, pero también si no está autorizada a gastar, ¿para qué va a gastar si no puede gastar? Entonces, ahí es donde, por eso les decía, construir el hospital de Cartago o la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños en este momento es facilísimo para la caja desde un punto de vista financiero. Otra discusión es si hay un bloqueo político en las más altas autoridades del gobierno, pero la capacidad de la caja de invertir en todo eso es altísima en este momento y particularmente siento yo la capacidad de invertir en mucho más SEBAI. Es muy buena en este momento. Yo, de presidente ejecutivo, literal, me hubieran dicho el presidente de los SEBAI. O sea, solo a eso me hubiera dedicado, porque en el momento en que haces eso, todo el resto del sistema empieza a descongestionarse. Y era la puta más sencilla que veía. Y claro, ahí es donde el compromiso no es tanto los SEBAI per se. Construir los 400 SEBAI no era tanto tema. El tema es que genera 2,000 plazas. Y ahí sí había como una alergia más arriba a mirar este tema de las plazas. Hay que hacerlo, porque no van a ser plazas
que no necesitas, son plazas que están orientadas a cerrar una brecha muy específica de servicio, pero el dinero está, ahí te lo doy. Digamos, no sabíamos que iba a ser tanto, pero ya era obvio que la salud financiera era bastante buena, nada más que estos números lo están corroborando. Y eso en el contexto, como les decía, de tantos desajustes sociales y de, ¿cómo se llama?, de contracción del gasto público, y aún así los resultados fueron buenos. Yo sí tengo una duda que me quedó ahí como un signo de interrogación cuando vi estos números, pero ya después cuando consigan los documentos detallados lo voy a revisar. Tengo una duda de cuánto este dinero extra podría ser con la nueva base mínima contributiva, que fue una de las cosas que aprobamos cuando estábamos en la junta directiva, ¿verdad? Que eso estaba pensado precisamente para atraer más gente a la caja, que era lo que yo les decía. Yo estaba como funcionando a dos tiempos, era cómo convencemos a la gente allá afuera que la caja vale la pena cotizar. Entonces a mí me gustaban todas esas iniciativas. Bajemos la base mínima contributiva, digamos a la gente, venga, cotice, formalícese, vamos a volver a tener una relación positiva, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo apoyé, lo digo abiertamente, apoyé el tema de la condonación a los trabajadores independientes, porque a mí me parecía que esa relación antagónica con la gente allá afuera que tiene que pagar la caja no iba para ningún lado. Había que reconstruir los puentes de credibilidad, de confianza, y simultáneamente empezar a invertir mucho más, EVAIS, hospitales y todo. Eso habría hecho tal vez que estos números no fueran estos. Tal vez si yo estuviera, en vez de 790, estaríamos en 400. Pero la gente estaría viendo EVAI, estaría viendo hospitales, ¿verdad? Habría una sensación de progreso que yo no sé si se está sintiendo en este momento. Yo solo oigo las historias de especialistas yéndose, la gente desanimada. Eso me parece muy grave porque la caja es su gente y a la gente hay que retenerla, hay que tenerla motivada. Yo sentía que ellos vieran un proyecto, inversiones, un proyecto de construcción de credibilidad, iba a ayudar mucho a mantener a la gente motivada y atendiendo a la población. Este discurso de la caja de quebrada, para mí es casi como lo opuesto en todo lo que yo creo, todo lo que yo veo, las cosas que uno ve, a mí me ha dado de alguna manera, o sea, es terrible desde el punto de vista que yo sufro pensando qué se pudo haber hecho con este dinero en vez de guardarlo. Pero, por otro lado, comprueba lo que yo siempre dije. La caja no está quebrada, la caja está en una buena situación financiera, la caja sí puede acometer, tal vez no todas las inversiones, pero sí puede hacer un porcentaje muy grande de ellas. Y la gente lo va a sentir y lo va a agradecer, y para eso están pagando, para que les den un servicio, no para que toda esta plata vaya a comprar bonos del Ministerio de Hacienda. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Muy buenos días, don Álvaro. Siempre es un honor escucharlo. De verdad que a mí me encanta la forma como explica claramente. Tengo una serie de inquietudes. O sea, uno queda siempre que lo escucho esto todavía con mucho más inquietudes, y lo felicito por el trabajo que hizo mientras estuvo ahí. Está claramente demostrado que no se quiere pagar a la caja para no aumentar el gasto y para demostrar que, miren, los números están, ¿a dónde está Costa Rica? Estamos aquí. Entonces, pero así como se le debe al Fondo Latinoamericano, al Fondo Latinoamericano, y que se le hizo un pago un día de estos, o se aprobó, y al Banco Centroamericano, entonces, ¿por qué no hay una proyección de pago a la caja? ¿O por qué no hay un instrumento que obliga al Estado a pagar a la caja? Porque uno podría entender, claro, no quieren aumentar el gasto, y eso es lógico, por eso, esto y esto y esto. Y es una cuestión de una estrategia política. Pero debería haber, como legisladora, uno dice, ¿de qué sirve hacer controles? ¿De qué sirve ver que la gente está ahí en el piso, durmiendo, esperando que se atienda, porque los servicios no están recibiendo el recurso que se requiere?
y el gobierno no quiere pagar. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Es una pregunta. Y desde el Poder el Legislativo. Y si usted tuviera que hacerle una pregunta a uno, ¿qué le preguntaría? Relacionado con el no pago, el no querer pagar a la caja. Porque sí, él lo ha dicho, prefiero no recibir este préstamo antes de pagar a la caja. Y si me obligan, no lo voy a hacer. Muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias y gracias por la gentileza de ofrecer soluciones desde el espacio legislativo. Voy a responderle en varios niveles. El primero es, sí existen en teoría mecanismos para acusar, por ejemplo, penalmente al ministro de Hacienda por incumplimiento, pero yo no sé ya ni cuántas acusaciones lleva él, y doña Marta creo que ya va por más de una decena también. Entonces también qué complicado porque de alguna manera, como le digo yo a la gente, es que yo como funcionario público ya por más de una década, no hay cosas que lo haga temblar más a uno como persona normal que recibir un DFOE de la Contraloría muy enojado. Híjole, esta gente no le importa. Entonces, qué difícil esa dinámica, porque lo normal es te llega un DFOE pesado de la Contraloría y ya inmediatamente cambiar lo que sea que estabas haciendo. Esta gente ahora no. Reciben una demanda en la fiscalía, 2 demandas en la fiscalía, 3 demandas en la fiscalía, se quedan como si nada. Entonces también los mecanismos normales ya no están funcionando bien. Mi lectura muy personal es esto solo se va a lograr en lo político, digamos, una derrota o un rechazo contundente en el 2026 a todo este grupo. Digamos, no hay otra solución en mi criterio, por lo menos es la de más corto plazo que veo. Ya esas acusaciones fiscales en mi criterio, perdón, en la fiscalía, en mi criterio les van a hacer un infierno la vida los próximos 20 años, pero es un problema después, no ahora. Eso por un lado. 2, también creo que ellos hábilmente han aprovechado que de alguna manera hay como una, ¿cómo le decimos? Hay como un juego de piernas, y yo lo noté mucho cuando era presidente ejecutivo por la forma, porque yo hablé con la Contralora de la deuda. Yo pregunté, Contralora, pero ¿cómo usted interpreta esta deuda? Y fue muy interesante la respuesta de ella en ese momento. Habría que ver qué respondería hoy, pero ella básicamente me dijo, mire, la interpretación de la Contraloría es que la caja es la que no está cobrando. Ojo, no que el Ministerio de Hacienda es el que no está pagando, que la caja es la que no está cobrando. Entonces, claro, también hay que tener cuidado de ir detrás del ministro Acosta y de repente, incluso la misma Contralora te va a decir, no, el ministro Acosta no tiene un problema legal, o sea, político sí, pero en términos puramente legales, no, porque la responsabilidad es de una junta directiva que no ha procedido debidamente con el cobro, ¿verdad? Con toda la instrumentación legal que tiene. Entonces ahí habría como que afinar mucho, sobre todo en el contexto actual, que durante muchísimos meses la junta directiva fue suplantada y después ha tenido muchos cambios. Y entonces yo sospecho, en mi sospecha, no estoy ahí en el día a día para saberlo, pero mi sospecha es que para ellos va a ser muy fácil esquinear la parte puramente legal, porque uno va a decir, no, es que la junta directiva no me ha mandado el cobro como se lo pedí, todo ordenadito, y la junta directiva va a decir, no, mire, es que no es culpa mía, porque vea cuántas veces hemos cambiado, nos sustituyeron uno, cambiaron otros, el otro renunció, pero entonces como que todo el mundo al final va a lograr zafar mucho la tabla. Ahí creo que al final la fiscalía en algún momento tendrá que valorar lo que es obvio, ¿verdad? Lo que uno ve de las declaraciones públicas que dan, el rechazo contundente que dan a pagar. Y yo sí lo he visto, digamos, la misma asamblea le ha dicho, nosotros queremos que pague este monto. Y el señor simplemente dice, no, no lo haré. Pero entonces no es solo un problema, es más, digamos, como ya para cerrar esta idea, hay una duda que me ha revoloteado ese día, que es la siguiente. La ley de la regla fiscal es una ley. El 8% para educación es constitucional. Yo todavía no he entendido muy bien cómo una ley ha estado por encima de la Constitución todo este tiempo.
Me imagino que existe algún mecanismo legal a través del cual lo han justificado, pero un poco para responder a su pregunta. Si una disposición constitucional como la que está para educación se puede incumplir, con mucha más razón están incumpliendo pagarle a la caja. Digamos, esa es como la lectura, no soy abogado, pero es como la lectura jurídica que hago, que si se ha abierto el espacio legal para incumplir pagar a educación, que está muy claro con un guarismo en la ley y lo están incumpliendo, debe ser muchísimo más fácil incumplirle a la caja desde un punto de vista puramente legal. No estoy hablando desde el punto de vista de lo irresponsable que es, las consecuencias que tendrá. Esa es una discusión aparte. Usted me está preguntando actos legales. Casi que yo le haría la pregunta, bueno, si no han logrado que pague la disposición constitucional de educación, ¿cómo van a lograr que pague la caja? Digamos, esa es como la respuesta más sencilla a su pregunta. Muchas gracias. Creo que había una más. Los trabajadores de la Caja, don Álvaro, tienen una gran ética y se manifiesta en 3 aspectos. Primero, una ética en la atención del servicio, una ética en la atención a los pacientes con los asegurados, pero tienen también la obligación con ellos mismos y con su familia, que es precisamente defender sus condiciones de vida, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y en estos momentos, don Álvaro, ¿qué usted cree del congelamiento de los salarios? Porque los trabajadores, según como están diciendo en estos momentos, tendremos los salarios congelados por 15 años. Entonces, mucha de la fuga de los especialistas se está dando por la precarización de los salarios. Entonces, los edificios pudieran ser muy bonitos, la tecnología pudiera ser también muy buena, pero si a los trabajadores no se le dan las condiciones económicas para poder solventar sus necesidades en medio de una situación de pago de bienes y servicios que cada día va en aumento, ¿a dónde vamos a llegar? Muchas gracias. No, muchísimas gracias. En efecto, a ver, parte de esa conversación o esa meditación que tuve, ¿verdad? Que yo por aquí se las puse, ¿verdad? Cómo formar y retener el personal especializado. Y de muchas maneras, a ver, el punto medular es cuál es la aspiración, digamos, de estándar de vida que típicamente va a tener, por ejemplo, un especialista médico. Entonces yo hice algunas consultillas ahí y me dijeron, mira, creemos que no sería tan difícil retener a los especialistas si creen que van a tener un salario entre 3 millones y 3 millones y medio de colones. Entonces yo, ok, ya tengo información. Veremos si podemos llegar ahí y cuánto va a costar y cómo afecta las finanzas de la caja. Pero claro, en mi lógica es mucho mejor un mundo en que se transparentan estas cosas y uno dice, no, a ver, si en el hospital del trauma están pagando 4 millones y resto a los especialistas, evidentemente hay una opción de salida importante para los especialistas, pero muchos con el compromiso que tienen con la caja se quedan por 3 millones, pues les estamos ofreciendo 2. Y ahí sí ya la gente dice, no, mira, por 2 no me sirve, me voy. ¿Verdad? Entonces ahí esa falta de calibración, si se quiere, de mercado, era un poco el ejercicio que yo sí consideraba muy importante hacer como presidente ejecutivo y como junta directiva. Y sobre todo, y esto ya es como un poco detallado, pero les puede interesar para que vean cómo lo iba pensando, por ejemplo, una vez que vos migras a salarios globales, uno de los problemas que tenés es que la estructura de puestos de la caja está pensada para un mundo de anualidades. Si ustedes lo saben muy bien, solo hay médico 1, médico 2 y después ya son jefes médicos. Y entonces los médicos pueden crecer muy poquito aquí, a menos que se conviertan en jefes. ¿Por qué? Porque seguro mucha gente decía, bueno, no me importa, llego a médico 2 y voy subiendo puras anualidades y me quedo tranquilo. Pero donde las anualidades desaparecieron, había que reimaginar esta categorización. Entonces yo ya la estaba reimaginando y yo me estaba trayendo un concepto que en realidad lo aprendí en el Ministerio de Hacienda hace casi 12 años, que me dijeron, vean, es que lo que hay que construir hace 12 años, no para la caja, para Hacienda, es una bifurcación profesional.
La bifurcación profesional en 2 platos funciona algo así como esto. Tenés el médico 1 y el médico 2 y después se bifurca. Y entonces tenés médico 3 que sigue siendo un profesional sin personal a cargo. Y el jefe 1, que ahí sí tiene personal a cargo, coordinación o lo que sea. Y el salario de estos 2 es igual. Y después tenés un médico 4 que es equivalente a un jefe 2 y el salario se equipara. Y después tenés un médico 5 igual y así va. Y entonces vos podés tener, bajo esta lógica, no estoy diciendo que era la solución definitiva, pero bajo esta lógica podés tener literalmente médicos muy especializados, de muy alto nivel, porque han escrito 1 millón de papers, hacen operaciones que nadie puede hacer, tienen contactos con mucha gente en el exterior, lo que a usted se le ocurra, y ganan como un director de un hospital. Y los retener, porque de alguna manera para la caja es importante retener a esa persona. Entonces le ofreces un puesto muy bien pagado, pero sin responsabilidades administrativas. Bueno, pero esto es un tema como de salir del bloqueo mental de que la única manera de subir después de médico 2 es subir a una jefatura. No, vos podés construir una bifurcación. Claro, ahí sí, ese médico no va a pasar tan fácil a ser director de un hospital. Ese es el cuidado que hay que tener aquí, porque es una persona, posiblemente, me lo imagino yo, que ha escrito 100 papers, no tiene la menor idea ni cómo hacer un presupuesto. Entonces no lo querés de director de hospital, pero sí lo querés ahí adentro, produciendo y produciendo y produciendo conocimiento, salvando vidas, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, no estoy diciendo que es la panacea, ni mucho menos, pero lo que les digo es, había como que empezar a imaginar una nueva estructura salarial, como porque yo sí siento, y esa parte, digamos, yo sí comparto como el ambiente social y político, sí creo que todo ese tema de las anualidades y todo eso ya estaba superado, había como que plantearse nuevos esquemas, pero los planteamos a media, y eso es lo que me tiene frustrado, porque esta otra parte que les digo de crear una nueva estructura de categorías y de puestos no requiere cambios legales, hasta donde yo sé. Pero bueno, tal vez ustedes conozcan algún detalle de la ley de médicos que yo no domino, pero yo entendí que todo esto se puede hacer. Y eso para mí era como la manera más simple de retener al personal especializado. Decirle, vea, sí, el médico 2 tal vez no gana tanto, pero si usted se queda un tiempo, cumplirá con los criterios para avanzar a médico 3, a médico 4, a médico 5. Y usted le va dando ahí unas pautas a seguir. Y cuando te das cuenta, tenés una X cantidad de especialistas que lo necesitan mucho en esos puestos. Pero no importa, lo logras retener y estarán ganando 3,5 millones, 4 millones y está bien, ¿sí? Porque es un personal que no puedes sustituir fácilmente. Bueno, esa era como la visualización que yo tenía para el caso muy específico de personal muy especializado. Esta misma lógica la pueden repetir para enfermeros, para técnicos, para lo que sea. Hablo de médicos porque era como el más obvio, pero lo puedes repetir para todo. Y eso sí, sería un proceso que había que madurarlo mucho más. Se los comento porque no pude avanzar más en eso, pero sé que es una preocupación recurrente. Porque lo que sí tengo clarísimo es el status quo no es sostenible. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que merece un aplauso, ¿verdad? A nombre de la Unión Sindical Caja, a nombre de Unidos por la Caja, que representan las compañeras acá, a nombre de todos los trabajadores de la institución, nuestro más sincero agradecimiento. Lo comprometemos, ahí nos ponemos de acuerdo ya en privado con la fecha, queremos que nos acompañe. En otro espacio que ya está coordinando UDECA ahí, el compañero Arturo, para efectos de que nos pueda acompañar con un mayor número de trabajadores. De verdad, muchísimas gracias, y a todos los compañeros que estuvieron presentes también, de parte nuestra, muchísimas gracias, y a socializar la información que para eso nos la dieron. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias.